Hola a todos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente compartir con ustedes una enseñanza de la palabra de Dios. Queremos que por favor en este día cada uno de ustedes reciba un mensaje de esperanza, de fuerza, un mensaje de consuelo de parte de Dios y a través de su palabra conocer más y más de Él y entender que Él está a nuestro lado, que Él nos ayuda, que Él nos guarda y que nos cuida en medio de toda situación. Les enviamos un saludo, un fuerte abrazo a cada uno de los miembros de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Urrao, familiares, amigos, conocidos y a todas aquellas personas que están escuchando o viendo este mensaje. Les enviamos un gran saludo y esperamos se encuentren muy bien cada uno de ustedes en casa o en el lugar donde estén. Bueno, les invito para que por favor entreguemos este tiempo en las manos de Dios y hagamos una oración y pidiéndole a Dios que nos dirija en medio de este tiempo, que habla en nuestros corazones y que use mi vida. Señor, te damos gracias en esta hora porque eres grande, porque eres bueno y porque estás en medio de nosotros. Quiera usted a través de este mensaje dar fuerza, alentar los corazones, traer esperanza y hablarnos de lo maravilloso que tú eres y llevarnos a conocer y a creer más y más en la verdad del Evangelio, Señor. Usa mi vida como un instrumento en tus manos, Señor. Pon tus palabras en mi boca y que a través de esta palabra pueda transformar vidas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Urrao le queremos invitar para que haga parte de esta comunidad de WhatsApp que tenemos a través de este medio tecnológico y usted pueda seguir recibiendo las enseñanzas que estamos aquí colocando. Dios permita que podamos también a través de otros medios transmitir este mensaje y le invitamos a usted que está escuchando este mensaje, que nos contacte y queremos conocer de usted, queremos orar por usted y también para las personas que han escuchado este mensaje y lo quieren transmitir a otros, lo pueden hacer libremente y así poder llevar este mensaje y la palabra de Dios a muchas más personas. También queremos escuchar sus opiniones y saber a través de estas enseñanzas Dios cómo ha tocado su vida. Entonces, comenzamos. He titulado esta enseñanza Necesidades. Sí, el ser humano tiene muchas necesidades. Nosotros como seres humanos tenemos grandes y necesidades día a día en medio de nuestra vida. Necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades espirituales. Tenemos una gran cantidad de necesidades. En ocasiones inclusive el alimento es una necesidad para todos los días. Y hay momentos donde el mismo cuerpo busca la necesidad de algo cítrico, algo salado, algo dulce, y el cuerpo pareciera que diera a conocer que necesita esa proteína, esa vitamina, ese alimento. Pero así como tenemos necesidades físicas de alimento, también tenemos necesidades emocionales, como es sentirnos amados, sentirnos valorados, sentirnos especiales, sentirnos en ocasiones aceptados. También en ocasiones necesitamos compañía cuando nos sentimos solos. O en ocasiones también otra necesidad es que me dejen estar solo por ciertos momentos donde quiero reflexionar, donde quiero estar en silencio. Y hay una cantidad de necesidades como seres humanos que usted y yo tenemos. Entonces, partiendo de ello, vamos a hablar un poquito de todas esas otras necesidades: el afecto, el descanso, la atención, la compañía, el diálogo, conversar con alguien. La soledad en ocasiones es necesaria, la tranquilidad, el alimento, el ser valorado. Y otra necesidad bien importante es la espiritual, y es una necesidad muy importante. Ese anhelo de conectarnos con Dios, ese anhelo de hablar con Dios, ese anhelo de escuchar a Dios, de sentir a Dios y también de conocerle más. Y son una de las necesidades que hoy se encuentran muy latentes en medio del pueblo cristiano, los que en muchas ocasiones íbamos a los templos a adorar al Señor, a cantarle, a sentir su presencia. Y es una necesidad que hoy más que nunca se siente viva, se siente
muy latente en nuestros corazones ese anhelo, esa necesidad de volver a estar en aquel lugar con Dios. Pero debemos de entender algunas cosas. Muchas veces ese anhelo de estar con Dios, ese anhelo de sentirlo, ese anhelo de buscarlo, pensamos que es en un lugar y no es en un lugar, y vamos a comprender a través de este mensaje algunas cosas. Entonces ese anhelo de conectarse con Dios, de sentirlo, de hablarle, de expresarle nuestras necesidades, porque vamos a un templo, vamos a una iglesia a hablarle a Dios de lo que necesitamos, de lo que anhelamos, de cómo nos sentimos también. Vamos a adorarlo en comunidad, vamos a escuchar su voz, a confesarle también nuestras faltas y equivocaciones. Y esa necesidad de sentirnos perdonados, de sentirnos aceptados por Él, de conocerlo, entre muchas otras. Y lo más especial cuando uno va a la iglesia es que todo esto lo hace uno en la comunidad de la fe, en la familia de la fe, a través de otras personas que sienten lo mismo. Usted no es ajeno a lo que yo siento, yo también tengo necesidad de Dios. Y como comunidad del Señor, como familia de la fe, tenemos esa necesidad de acercarnos a Él. Tenemos una necesidad y muchos decimos, qué rico, ¿cuándo será que podemos nuevamente adorar al Señor en la iglesia? ¿Cuándo será que podemos buscar a Dios nuevamente y escucharlo y sentirlo? Y vamos a ver algunas cosas, y es que Jesús cubre todas las necesidades. Jesús cubre toda necesidad que usted y yo tenemos. Y cuenta la Biblia que Jesús estuvo en muchos lugares, en pueblos, en ciudades. Cuando Él estuvo acá en la tierra, Él estuvo en diferentes lugares, en las casas, con personas, hay veces con uno, hay veces con muchos. Y cuenta cómo Jesús cubrió todas las necesidades de ellos, necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades espirituales. Jesús las cubrió. Jesús cubrió todas esas necesidades cuando se encontró aquí en la tierra, y la Biblia nos relata cómo las cubrió. Entonces vamos a ver que lo que las personas buscaban a Jesús, muchos se daban cuenta que Jesús estaba en cierto lugar, inmediatamente se iban para allá porque sabían que Él cubría sus necesidades, y esas necesidades que habían en ellos, sabían que Jesús les podía ayudar en esas áreas. Entonces, pero ¿quiénes le buscaban? Jesús estuvo con todos. Jesús estuvo con los niños, con los enfermos, con los pecadores, con los adultos, con los ancianos, con los religiosos de la época y con muchos otros. Y a todos ellos les cubrió las necesidades, esas necesidades de las que hablamos. Y aún estableció una promesa futura mayor, y era que muchos también tenían una necesidad que trascendía a la vida, que trascendía a este mundo. Y muchos, como usted y como yo, tenemos esa necesidad, porque la vida se va en un momento, la vida pasa así, rapidito, y decimos, Dios mío, yo no quisiera que la vida se acabara. Y Él brinda aún cómo cubrir otra necesidad, y es una necesidad de eternidad, es una necesidad de salvación, de creer que esta vida continúa en otra vida. Y aún Jesús cubrió esa necesidad, obviamente, para todos los que creemos en Él, para todos los que le reconocemos como Señor y Salvador, para todos los que le hemos aceptado y hemos confesado nuestros pecados. Pero Jesús cubre necesidades aún que trascienden esta vida misma. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo menciona la Biblia de que si le pedimos, Él nos ayuda. Si tenemos alguna necesidad, la podemos presentar delante de Él. Le podemos decir, Dios, mira, esta es mi necesidad. Me siento solo, me siento triste, me siento angustiado, me siento desesperado, me siento intranquilo, me siento abrumado, quiero descansar, me siento fatigado, siento que mi corazón está herido. Y todas esas áreas, cuando se las expresamos a Dios, cuando le damos a conocer esas necesidades, Él viene y nos ayuda en medio de esas necesidades, y trae una solución, y trae una respuesta, y trae un alivio frente a esa situación que estamos viviendo. Dice la palabra en Lucas 11 del 9 al 10. Lucas capítulo 11 versículos 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué hermosa la palabra, como nos dice que si le damos a conocer a nuestro Señor nuestras necesidades, Él va a traer una respuesta a ellas y Él nos va a ayudar en medio de ellas. Mateo 18:20 dice la palabra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dos o tres, pero haciendo que orando, clamando, presentando a Dios sus necesidades, presentando a Dios sus súplicas, sus oraciones, su ruego, frente a una ayuda que solamente Él puede brindar. Entonces la palabra de Dios me da a conocer que yo le presento a Dios mis necesidades y que Él cubre mis necesidades. Y Dios puede cubrir toda área, absolutamente toda, porque Él todo lo puede. Entonces vamos a ver algunas cosas bien especiales de que actualmente vemos la necesidad de reunirnos como pueblo de Dios nuevamente en los templos. Es allí donde muchas de estas necesidades espirituales eran cubiertas. Era allí en el templo donde nosotros íbamos y Señor, mira, te entrego esta situación, vengo a pedirte por esto que anhelo, vengo a pedirte por esto que deseo. Y pensamos que era allí en el templo. Pero yo quiero hablarte en este día que no es solo allí. Ya lo estuvimos hablando en alguna ocasión y es que hay una enseñanza para los que la quieran buscar y no la hayan escuchado. Y dice, al templo mi asistencia o conexión con su presencia. No es el lugar, es Él, es su presencia la que nos va a brindar todas el cubrimiento de esas necesidades que hay en nuestro corazón, de esas necesidades que tiene nuestra vida, es con Él. Entonces, una de las cualidades es que Dios es omnipresente y Jesús es Dios. Y como Jesús tiene la misma naturaleza divina del Padre, la misma sustancia, la misma esencia del Padre, que es Dios, Jesús es omnipresente. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, fue solamente de estar en lugares específicos. Pero después de que partió al cielo con el Padre, Él sigue teniendo esas cualidades, atributos que tenía desde la eternidad. Entonces Jesús es omnipresente, está en todo lugar, no solamente está en un templo, está en nuestra casa, está en nuestro trabajo, donde quiera que usted y yo estemos y le invoquemos, le supliquemos, le llamemos, le pidamos, Él nos va a escuchar y Él nos va a ayudar. Entonces, esto no es un limitante. En la época de Jesús, donde Él estaba, las personas expresaban sus necesidades y le buscaban para que Él les ayudara. Es por eso que Jesús trasciende no solo a un lugar, sino a una presencia. Jesús no es un lugar, Jesús es una presencia que cubre todas las necesidades de todos en cualquier lugar. Y cuando estoy hablando de las necesidades de todos, es las necesidades de los niños, las necesidades de los ancianos, las necesidades de los enfermos, las necesidades de los adultos, de los jóvenes, de los chicos, de las chicas, las necesidades de todas las personas. Él cubre las necesidades. Y como pastores de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Urrao, sabemos que estamos enfrentando una situación que quizás presenta algunas limitaciones y es posible que den reapertura a las iglesias, pero bajo ciertas limitaciones. Entonces van a quedar excluidos a algunos grupos de personas como los niños y como los ancianos mayores de 60 años. Y nos hemos preguntado cómo se cubrirán aquellas necesidades de estas personas que son esa necesidad espiritual, cómo poderla cubrir. Pues yo le voy a decir algo en este día, esté tranquilo. Vamos a hacer todo lo posible para que usted siga buscando a Dios y siga recibiendo un mensaje de fortaleza, de consuelo, de esperanza. Sea que cuando nos den la oportunidad de abrir las iglesias, sea que le hagamos una visita, vayamos donde los ancianos, vayamos donde los niños, sea en una visita con los niños y poder brindarles también un mensaje de parte de Dios y que también puedan ser cubiertas esas necesidades espirituales en los niños. Cuando nos den la oportunidad, cuando nos den los permisos, lo vamos a hacer. Lo mismo
sea a través de grupos familiares, en las fincas, en las casas. Si todo esto se permite, así en la iglesia quizás por el momento no se pueda, vamos a tratar en lo posible de también cubrir esas necesidades de parte de Dios. Nosotros no somos las que las cubrimos esas necesidades, pero sí llevamos un mensaje de esperanza en el cual Dios puede hablar a tu corazón y tocar tu corazón y brindar y cubrir esas necesidades que usted y yo tenemos. Entonces estamos trabajando en ello y le pedimos a Dios que nos permita seguir accediendo a todas las personas, porque todos necesitamos de Dios. Sabemos que el gobierno y las autoridades brindan estas medidas, no porque ellos sean malos, sino que se basan en un conocimiento científico y en un conocimiento médico, donde aclaran que estas personas son vulnerables a esta enfermedad que se está viviendo. Entonces debemos también entender que todo eso lo hacen justificado en un conocimiento científico y médico, el cual nosotros también debemos aceptar y reconocer la autoridad que ellos son aquí en la tierra. Entonces, frente a eso, vamos a ver cómo Jesús ha cubierto algunas necesidades en la Biblia y nos vamos a ver que en Marcos capítulo 2 y capítulo 3, todo el capítulo 2 de Marcos y el capítulo 3 de los versículos 1 al 19, vamos a ver algunas necesidades cubiertas por Jesús en estos pasajes y cómo usted y yo nos podemos identificar con ellas. Cómo usted y yo también podemos entender que en algún momento tuvimos hambre, que en algún momento tuvimos anhelo de una necesidad de alimento y Dios nos la ha cubierto y cómo Él la cubrió también acá. Algunas necesidades de ver a un ser querido sano, alguna necesidad de también adorar a Dios, glorificar, de ver su poder, de ver su gloria. Y vamos a ver en el pasaje bíblico, entonces en Marcos capítulo 2, y vamos a ver en el versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vemos cómo Jesús en una casa predicaba la palabra y muchos querían estar allí en esa casa. Así que vemos cómo Jesús es el que cubre las necesidades y la gente quería ir. Una de las necesidades, esta primera, es una necesidad de buscarlo, de escucharlo y de estar con Él. Si usted y yo tenemos esa necesidad, podemos estar con Él, donde quiera que Él se encuentre. Puede ser en una casa predicando su palabra, allí Él va a estar con nosotros. Y allí van a ser cubiertas esas necesidades de escucharlo, de buscarlo y de estar con Él. Versículo 3, dice la palabra, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, un grupo de amigos, llevando a un amigo enfermo ante Jesús para que le sanara. Tenían la necesidad de ver a un amigo sano, tenían una preocupación, tenían un afecto hacia este amigo y presentaron esa necesidad ante Jesús de llevar a su amigo, la necesidad de ver a un amigo. Usted y yo quizás tengamos también una necesidad similar de ver a un familiar o a un amigo que Dios le toque y que Dios le sane y que le libre de un dolor, de una enfermedad o de algún padecimiento en su cuerpo. Versículos 4 y 5 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces vemos aquí otra necesidad y es la necesidad de ser sanado y de ser perdonado. Muchas veces ofendemos a Dios, cometemos algún error, algún pecado, alguna falta y le decimos a Dios, Dios, yo quiero saber que me perdonas. Yo quiero confesar mi falta, yo quiero reconocer que estoy haciendo mal, pero también quiero que me sanes y que me toques. No solamente físicamente, sino también quizás el corazón, las emociones, heridas profundas, heridas internas. Y es esa necesidad. Y también quiero leer en el capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones,
dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió la mano y la mano fue restaurada sana. Aquí habla de un hombre que tenía la mano seca y Jesús también le sanó en ese momento. Entonces vamos a continuar y vamos a ir descubriendo qué otras necesidades ha cubierto Jesús. Versículos 11 y 12 del capítulo 2 de Marcos. Dice la palabra: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Usted y yo tenemos otra necesidad también, y es ver la gloria de Dios haciendo milagros, transformando personas. Y cuando usted y yo vemos esas cosas, lo único que eso genera es glorificarlo, exaltarlo, adorarlo, magnificarlo y reconocer desde nuestro corazón y confesar con nuestra boca: Señor, cuán grande y cuán poderoso eres. Entonces es otra necesidad de glorificar a Dios y de ver su poder. Versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Qué bueno cuando hay ese anhelo, esa necesidad de escucharlo, de ser instruidos por él, de ser enseñados por él, de saber que él es el mejor maestro, el que guía nuestras vidas, el que nos enseña a corregir nuestros pasos, el que nos dirige en medio de los proyectos, en medio del hogar, y cómo nos enseña a ser buenos hijos, buenas personas, buenos familiares, buenos vecinos, buenos trabajadores, buenos esposos, buenas esposas, buenos novios, buenas novias, buenos compañeros. Él nos enseña y es la necesidad de ser enseñados por Jesús. Vamos a seguir estudiando la palabra. Dice el versículo 14: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Jesús llamó a Leví, a Mateo, lo llamó para que fuera discípulo de él. Y esta es una necesidad de sentirse útil, de enfrentar y de conocer un mundo al lado de Jesús y ver el poder y la grandeza de él. Y como en ocasiones muchos hemos sido rechazados y quizás en algún momento nos han dicho: no sirves, o ya no estás calificado para este trabajo, ya no estás calificado para realizar esta labor. Y queremos sentirnos útiles haciendo algo, y mucho más que ese algo sea para el servicio de Dios. Entonces aquí vemos una necesidad de sentirnos útil. Dice que Leví inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y siguió a Jesús, porque Jesús vio que este hombre le podía ser útil, así como usted y yo en las manos de él le podemos ser útiles. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los pecadores, aquellos que todo el mundo en esa época decían: este es malo, este no sirve, con este no te juntes, con este no estés, a este no te acerques. Él no es digno de compañía, él es la oveja negra. Entonces Jesús aquí respondió a una necesidad, y la necesidad de ser aceptado y de no ser más rechazado por las personas. Jesús los acogió, Jesús los recibió. Y antes criticaban a Jesús porque se sentaba con ellos, porque hablaba con ellos. Entonces vemos cómo Dios cubrió la necesidad, esa necesidad de aceptación y esa necesidad de no ser más rechazados. Versículos 16 y 17. Dice la palabra: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otra necesidad que Jesús cubrió aquí es la necesidad de una relación, de tener oportunidad y no juicio. No solo condenación, no solo decir: ya no puedes, ya no tienes oportunidad, ya para ti no hay solución. No, Jesús demostró
y cubrió esta necesidad de oportunidad, de misericordia, de compasión, de perdón. Versículos 18 y 19. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Es la necesidad que cubrió aquí Jesús, es de ver a Dios como una relación y no como un compromiso. Muchas veces se ve a Dios solo como: tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a tal lugar, tengo que hacer esto. Y veo a Dios solo como un compromiso y no como una relación. Y aquí le hacían el reclamo: pero es que hay que ayunar. Y él les dijo: sí, hay que ayunar, pero lo más importante es que ellos me tienen a mí. Y yo estoy a su lado. Y es esa necesidad de relacionarme con Dios, de verlo como mi amigo, como mi compañía. Y hay momentos donde hay que ayunar, sí. Pero aquí Él demostró que mientras Él estaba ahí, ellos lo tenían todo. Verso 23. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Resulta que los discípulos del Señor Jesús tenían hambre y vieron espigas de trigo y vieron un lugar y se metieron a ese lugar a arrancar y a comer. Como en muchas ocasiones cuando estamos en el campo y vemos moras silvestres y no las comemos, o vemos alguna fruta en medio de un campo abierto y comemos porque tenemos una necesidad, y es hambre, una necesidad física de alimento. Y aquí vemos a Jesús cubriendo y aprobando esta necesidad. No solamente acá, sino que Él aprobó que estuvieran comiendo. ¿Quién brindó la naturaleza? ¿Quién brinda las plantas, los animales para el alimento? No lo brindó Dios. Y dice la palabra que por Él fueron hechas todas las cosas. Así que Él ha brindado todo lo que necesitamos en esta tierra para vivir. Alimento, agua, aire y todas las cosas. Entonces, cuando tengamos alguna necesidad, le podemos decir al Señor: mira, estamos necesitados de alimento, estamos pasando por una situación económica difícil, por favor ayúdanos. Como lo leíamos al comienzo: pedid y se os dará. Y vamos concluyendo ya este mensaje, y lo que debemos de entender es que muchos son los necesitados. Usted y yo no somos los únicos que necesitamos que Dios cubra esta área espiritual en nosotros, y que Dios cubra esta diversidad de áreas que usted y yo necesitamos, físicas, emocionales, espirituales. Jesús cubre todas esas necesidades, pero somos muchos los que necesitamos de Dios. Somos muchos los que necesitamos buscarlo y acercarnos a Él. Entonces vamos a ver en Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la palabra: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. ¿Sabe que son grandes multitudes las que necesitan de Dios? Son grandes multitudes que necesitan buscarlo. ¿Y qué vamos a hacer si mucha gente lo necesita? Pues usted y yo somos aquel medio que les puede presentar aquel que cubre sus necesidades. Usted y yo somos ese medio, somos esos comunicadores del reino de Dios que damos a conocer al que cubre las necesidades más profundas del ser humano. Entonces, el segundo punto es cubriendo necesidades. Usted y yo somos llamados a brindar, a dar a conocer el que cubre las necesidades. Usted y yo somos aquellos que Dios encomendó para decirle: mira, hay necesidades profundas que solo Dios las puede cubrir, y yo te voy a presentar a Jesús, el que llena y el que cubre toda necesidad, el que llega a lo más profundo de los corazones, Jesús. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, dice que Jesús escogió a 12 hombres y les dio autoridad para que fueran,
para que predicaran el Evangelio, para que en el nombre de Él sanaran enfermos. Y les dio autoridad, y les escogió, y les delegó, les impartió de esa autoridad que Él tenía. Usted y yo hacemos parte también de esos hombres que testifican, de esos hombres y mujeres que dan a conocer al Dios que cubre toda necesidad. Así que tienes a Jesús, y usted que ha conocido del Señor es aquel que lleva a otros lugares, a otras casas, a otras personas, el que cubre las necesidades. Dice versículo 13 al 19 del capítulo 3 de Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas es Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Dios escogió a estos hombres, pero Dios también nos escogió a usted y a mí para que lleváramos a otros de su presencia, de su amor, de su compasión, de su misericordia, y Él pudiera llegar a cada hogar, a cada persona, desde el más niño hasta el más adulto, y cubrir las necesidades que habían en sus corazones. Yo espero que en este día usted entienda y comprenda en lo más profundo de su corazón que tenemos a Jesús, al que cubre toda necesidad, al que nos ayuda en medio de toda situación, y que no solamente está en lugares específicos, está en todo lugar. ¿Qué debemos hacer? Clamar a Él, buscarlo, saber que si Él está en todo lugar puedo buscarlo. En todo lugar le puedo decir, te necesito, ayúdame, y presentarle nuestras necesidades, y le aseguro que Él va a cubrir y va a brindar para cubrir aquellas necesidades conforme a su voluntad. Yo espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para usted y para mí, y recuerda, usted y yo tenemos necesidades, pero usted y yo tenemos a Jesús, a Dios, el que cubre todas nuestras necesidades. Dios les bendiga.